será de igual a igual. Buen día. 3 minutos han pasado desde las 11 de la mañana en este sábado 16 de septiembre de 2017. Comenzamos a esta hora un nuevo programa, el número 353 del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos en los estudios de FM en Tránsito, en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, como habitualmente lo hacemos todos los sábados, a partir de esta hora y hasta el mediodía, con el Defensor del Pueblo, Abraham Gac, con Valeria Fernández, con Florencia Citelli, que en los controles técnicos hace posible esta emisión, un servidor, Enrique Poyat, y ustedes que han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada, o quizás se han comunicado a través de internet, desde cualquier lugar del planeta, www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Cualquiera sea el modo en que se haya establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que hayan decidido acompañarnos en este programa del Defensor del Pueblo, que hace ya 9 temporadas se transmite de acá, desde la FM en Tránsito de Castelar, y que desde hace 9 temporadas comienza de la misma manera, con la palabra del Defensor del Pueblo. Bueno, buenos días, buen día Valeria, Florencia, Enrique, vecinos, vecinas. No cabe ninguna duda que el día de ayer, con la enorme marcha, impresionante marcha del 16 de septiembre, del que se apropiaron los estudiantes secundarios como un derecho propio, se abre la discusión, si se utiliza, para abrir una discusión que ha comenzado ya un poquito de tiempo atrás, que tiene varias facetas. Una es el presunto proyecto de cambio del plan de estudios de la escuela secundaria, que se le da la pomposa idea de que es un proyecto para muchísimos años. En segundo lugar, la discusión sobre esta actitud del gobierno de la ciudad de convertir la actividad estudiantil poco más, poco menos que en un delito, obligando a los, o sugiriendo o disponiendo en realidad que los directores, algunos de ellos fueron sumamente obedientes, en que hagan la denuncia en la comisaría ante el fiscal como usurpación si los chicos toman la escuela. Y yo la verdad que tengo para encarar varios temas. Tal vez el central, y lo voy a hacer muy rápidamente y espero que me disculpen en ese sentido, pero el tiempo es tirano, es esta disposición del último año de estudio como trabajo de pasantía gratuito en empresas. Con lo cual aparece ya, yo le diría claramente, la intención de que la escuela pública es la escuela para los pobres. Y lo ha dicho el propio presidente, ¿no?, que caen en la enseñanza pública. Y en cambio, quienes van a escuelas privadas, escuelas bilingües, tienen por delante todo un futuro. En cambio, los chicos que van a la escuela pública, su último año está dedicado a aprender un oficio, generalmente un oficio que naturalmente está reemplazando oficios pagos, pero por otro lado también se trata de oficios menores, con calificaciones menores y, con lo tanto, con futuro menor. Y esto no solamente es un proyecto elitista, privatista, muy claro, sino que además ignora, porque es un debate aún pendiente,
¿para qué está la escuela media? ¿Cuál es la intencionalidad de tener una escuela media en la que concurren los adolescentes de los 12 a los 17 años? Considerar que es únicamente la incorporación de conocimientos, digamos, centrales, nodales, solamente, o en realidad es colaborar en este crecimiento, en esta madurez que va teniendo el adolescente, que pronto va a ser hombre y que en muchos casos es ciudadano, tiene condiciones a los 16 años ya de votar para elegir un presidente de la nación. ¿Cómo es posible pensar? ¿Cómo es posible pensar que esos jóvenes que pueden votar un presidente no puedan reunirse, no puedan elevar sus protestas, ni siquiera se los someta los proyectos a discutir entre ellos, a participar, a proponer? Yo he escuchado estos días a dirigentes estudiantiles que me han sorprendido con su madurez, con su seriedad en cómo encarar estas cuestiones. Realmente me parece que es algo realmente muy, muy negativo. Y además, ya como escándalo, es la afirmación de la propia ministra de la Capital de Educación diciendo de que ese memorándum que se envió a los colegios para que los directores hagan la denuncia con los alumnos que tienen actitudes de toma de escuela, y que además lo niega. Entonces uno piensa, ¿habrá otro ministro entre bambalinas? ¿Hay otro funcionario con más poder que uno no conoce, que dispone medidas que después la ministra tiene que decir, no, yo no estoy de acuerdo, no se aplica porque yo no lo firmé? Realmente es escandaloso esto. Es escandaloso, realmente es escandaloso. Y uno cuando piensa en la toma en sí, que para muchos, inclusive padres, consideran que es un incordio, una cuestión sumamente inconveniente, yo voy a señalar algunos aspectos positivos. Se lo digo no solamente como defensor del pueblo, defendiendo derechos, sobre todo de niños y niñas y adolescentes, sino también como haber tenido la experiencia de dirigir un colegio secundario, el de la Independiente de una universidad de la Universidad de Buenos Aires, con 2.500 adolescentes, con los cuales había que trabajar de primero a quinto año. Y yo me pregunto, realmente, esos chicos son cero. Y cuando toman la escuela, les señalo, primero, han tenido que hacer una asamblea de estudiantes para decidir la toma o no toma. Es decir, tomar una decisión, participar en el momento de una toma de decisión, como la que toma un ciudadano cuando vota a un funcionario o un legislador. Segundo, significa organizarse, porque tienen que organizar las autoridades del movimiento en ese momento, secretarios, de disponer el orden dentro de la escuela, disponer y crear un plan de actividades, en fin, una serie de medidas que supone calificarlo pronto como ciudadano que asume responsabilidades en el ámbito en que le toca actuar. De modo que la toma en sí, que es molesta, que es inconveniente, que yo estoy de acuerdo que sería preferible que estén ordenadamente avanzando dentro del aula, pero si la toman tampoco me escandalizo, porque tiene aspectos que son positivos. Aparte, y tal vez sea lo más significativo,
son las discusiones internas que durante el periodo se va dando dentro de la escuela entre los propios estudiantes. Esta forma de dialogar aleja la violencia, aleja mecanismos que vemos, ayer mismo hemos visto en televisión una pelea en una escuela privada de chicos que terminó con un chico sumamente lastimado. Entonces uno de esta manera, de alguna manera también está enseñando la paz y el diálogo, que es la forma humana de comunicarse, de discutir las diferencias y enfrentarlas. Yo he asistido a infinidad de asambleas de estudiantes con debates muy acalorados que a un adulto a veces hasta le genera inquietud porque lo que parece sumamente violento es la forma de expresión. Y por último, y esto cada uno podrá tomarlo a su manera, estar de acuerdo o no, a mí personalmente me gustan los chicos rebeldes, críticos, porque son los que se están formando para el no conformismo. En cambio, todas estas medidas, prácticamente lo que señala esta reforma, que tampoco nadie conoce a fondo porque no ha sido publicada ni dada a conocer plenamente, en definitiva, ¿qué quiere? Estudiantes dóciles para formar ciudadanos dóciles. Y esto precisamente para un país que está pensando en progresar, en adelantarse a la época en que está viviendo, en desarrollar pensamiento científico, en investigación donde la audacia intelectual es fundamental, me parece que es una enseñanza sumamente útil. De modo que pediría, no sé qué valor tiene este pedido, pero sí pediría a las autoridades que antes de tomar determinadas medidas las mediten cuidadosamente, porque son contraproducentes, no solamente para su propio prestigio, sino también para el objetivo que uno presupone, honesto, de querer mejorar la enseñanza. De esta manera no mejoramos la enseñanza. Les enseñamos a los alumnos que la policía puede entrar en las escuelas, que se pueden llevar las listas, que es peligroso distinguirse, que es un riesgo ser dirigente. Todas estas cosas se quieren sembrar cuando en realidad es lo que debería uno fomentar. Yo, la verdad, como rector siempre preferí tener al estudiante crítico, al estudiante inconforme, el estudiante que quiere cambiar las cosas, porque yo recuerdo también, cuando yo era muy joven, pensé que podía cambiar el mundo. Y es lo que un joven debería estar pensando, porque si no piensa eso a los 16, 17, a los 15 años, no quiero pensar qué individuo crece a los 40. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Tus derechos valen. Conocelos, defendelos. Así será. Los sábados a las 11, el Defensor del Pueblo se comunica con vos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Hacé valer tus derechos. Todos los sábados a las 11 de la mañana por FM Tránsito. www.defensoriamorón.gov.ar. Y regresamos a el programa 353, ya pronto llegaremos a los 365, que ¿no? Es un número interesante, ¿no? Como un año al aire. Yo estoy pensando en el 400. Usted siempre piensa más allá, Abraham. Usted siempre va muy lejos. Por lo menos bajó, porque estaba en el 500. Pero ya vamos a llegar. Estoy haciendo la cuenta que no voy a estar vivo para No, Abraham, usted nos va a acompañar muchos años más y muchas audiciones más. Bueno, y hoy en este sábado soleado pensamos traer un invitado. Lo tenemos acá, Didier Oliva, que es integrante de la Fundación Huésped, aparte de ser licenciado, casi licenciado en Trabajo Social, licenciado en Relaciones Laborales.
Y un poco nos interesaba hablar sobre esta temática que tiene muchos años. Digamos, la Fundación Huésped empezó ya en los 90 a trabajar, digamos, con la difusión de la prevención necesaria para el VIH, de la cuestión educativa, de cómo replicar, sacar esos estigmas, digamos, que llevaba la enfermedad, pero hoy ya trabaja con un montón de otros colectivos más, no solamente aquellos que son portadores de VIH, que ya se convirtió en una enfermedad crónica, que tiene, digamos, un tratamiento de acceso total en la salud pública. Pero digamos, hoy se trabajan con un montón de otras cuestiones y queríamos un poco charlar con Didier de eso, de qué acciones está llevando la Fundación Huésped en todos los territorios de la Argentina. Así que muy buenos días, Didier. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Los que están escuchando, las que están escuchando, no le crean nada, ¿vale? Es todo mentira. No. Acá decimos la verdad. Está muy bien. Sí, un poco ahí, bien me parece, resumiste vos la trayectoria de la fundación, que como bien señalabas, los primeros años se dedicó fuertemente a todo lo que tiene que ver con prevención de VIH-Sida, pero que hoy, varios años después, está empezando a trabajar incluso con otras temáticas que hasta hace algunos años no se trabajaban. Y yo siempre pienso en el eslogan, como todas las organizaciones tienen como una misión, una visión, y el eslogan de la fundación es ciencia, tecnología y derechos, ¿no? Y un poco me parece que por ahí viene la cosa. En mi caso tengo la suerte de trabajar fuertemente en todo lo que tenga que ver con promoción de derechos, y este año puntualmente para la fundación y para todos y todas los que trabajamos en el marco de lo que es la educación sexual integral, es un año importante porque se están cumpliendo o se cumplieron nada más ni nada menos que 10 años de la sanción de la ley de educación sexual integral. Ahí un poco Abraham retomaba al principio y hablaba un poco de las escuelas, ¿no? De las escuelas secundarias, de lo que está pasando un poco en las escuelas secundarias, y la sensación que tenemos es que en las escuelas secundarias, o en muchas de las escuelas secundarias, la ley de educación sexual integral no llega, no se cumple, o sí llega, pero no desde el enfoque que propone la ley, lo cual es fundamental, ¿no? ¿Qué implica la ley? Vamos a por ahí a hablar un poquito así, digamos, brevemente. ¿Qué implica la ley? ¿En qué estadios de la educación se tiene que implementar? Bien, la ley señala que la educación sexual integral se tiene que dar justamente de forma integral. Un poco lo que pasaba antes era que quedaba librado a la buena voluntad, se quiere, de algunos docentes, de que elijan tocar la temática, de que pongan ellos el enfoque que se les ocurría, y un poco lo que y además las áreas más de biología, ¿no? Salud de adolescencia, ¿no? Esto es un tema que es meramente relacionado con el sistema reproductivo. Digo, cosas que sabemos que hoy en día no son así, que nunca fueron así, pero que un poco la ley lo que pone es de revielo eso, y lo que hace también es darle directrices claras, ¿no? Y trabaja en 5 o 6 aspectos, todos desde una perspectiva de derechos, todos desde una perspectiva de género. Habla de educación sexual a partir de los 3 años, es decir, desde el jardín de infantes. Claro. Recomienda acciones concretas, y lo que indicó en su momento fue la creación del programa de educación sexual integral, lo cual lo que hace de alguna manera también es darle financiamiento. Claro. Financiamiento a la ley, y algo que está pasando también, y también nos preocupa, es que en los últimos 2 años el financiamiento ha bajado considerablemente. Sobre todo en materia de publicaciones, porque el Ministerio en su momento ha distribuido material realmente a todas las escuelas, de modo nadie podía ignorar la existencia de la ley, ni los alcances, ni cómo hacerlo, porque eran muy interesantes como guía en el trabajo docente, ¿no? Sí, y un poco pensarla también de manera federal, ¿no? Porque si bien la ley es nacional, después las provincias tienen que crear también sus propias leyes. Hay provincias donde, por ejemplo, la ley no se aplica porque directamente no han adherido,
otras que han sancionado sus propias leyes, pero yendo en contra del sentido y del espíritu de la ley nacional, como por ejemplo la provincia de Salta, que incluye la educación religiosa dentro de lo que es la ley de educación sexual integral. Entonces, en ese proceso, en ese momento, o por lo menos en este momento, un poco lo que pensamos desde la Fundación, teniendo en cuenta la fecha, son 2 acciones concretas. Una que ya arrancó el año pasado y otra que estamos lanzando. La primera es, y aprovechamos también para contarles, es la creación de una plataforma informática, una página de internet que se llama Donde. Y Donde lo que es justamente una plataforma de geolocalización donde una puede entrar a la página. Por las dudas es donde.huésped.org.ar. Sí, así mismo, uno si no puede poner donde huésped y rápidamente aparece. Se puede acceder desde un teléfono, no hay que descargar ninguna aplicación, es ágil, sencilla, no consume más datos que otras páginas. Y lo que hace esta plataforma un poco es darte la posibilidad de recabar información o de obtener información rápidamente sobre las cuestiones que venimos hablando justamente en el marco de esta ley. Por ejemplo, uno puede poner dónde está, o puede poner su GPS y saber dónde está, y saber cuál es el lugar más cercano que puede recibir condones o preservativos. Otra de las cosas que averigua también es sobre la prueba de VIH, el testeo, importantísimo para el tratamiento de la lucha contra el SIDA. Vacunas, centros de infectología, servicios de salud sexual y reproductiva y interrupción legal del embarazo. Esos son los 6 focos que tiene esta plataforma. También no puede hacer al revés, puede decir, voy a estar mañana, o sea, la semana que viene en Córdoba. Pongo la ciudad y también puedo ir buscando servicio por servicio dónde están o dónde conseguirlos. De todas maneras, debería por lo menos, ¿no? ¿Poder hacerse del testeo en cualquier hospital público? Sí. Eso debiera estar garantizado, es algo que no funciona. No sé si se cumple, pero... Bueno, a mí una de las cosas que quería comentar, me parece que lo que está haciendo la Fundación Huésped es muy meritorio en el siguiente sentido. Lo que parecía un destino esencial, único, que era la lucha contra el SIDA, sobre todo porque tenía características de crónica e incurable y asesina, digamos. Ahora que se logró mecanismo de atenuación, de curación, yo diría casi de curación, que ya ha dejado de ser un drama insoluble, incorporar otros aspectos que son también sumamente importantes. Y esa flexibilidad que ha tenido la Fundación, a mí me parece que le genera no solamente el mérito de haberlo hecho, sino también asegura una vida ulterior como organización que de otra manera iría perdiéndola. Me parece en el sentido que es muy meritorio esta mirada más amplia con que se está encarando. De la misma manera, yo diría en que todo el tema de derechos humanos, que acá Enrique es un especialista en el tema, también ha ido cambiando, incorporando nuevos derechos que antes eran tomados como servicios o contribuciones de otra naturaleza, pero no un derecho a la que la ciudadanía tenía acceso, ¿no? Sí, un poco lo que marcabas vos y lo que hablábamos al principio, ¿no? Entender a la sexualidad como algo más que el simple acto sexual, ¿no? Y empezar a diferenciar de que tenemos derechos, que los adolescentes, los niños, las personas tenemos derechos en ese sentido, más allá de los que bien señala la ley, y un poco aparece también esta idea de lo que es la incidencia política, ¿no? La advocacy. Y la plataforma también tiene una segunda parte que a mí, o por lo menos en lo personal, me parece lo más interesante, que es una plataforma colaborativa, ¿sí? No solamente te dice dónde, sino también uno, desde su lugar, pregunta, digamos. Puede preguntar, puede evaluar y puede ingresar a esos sitios a puntuarlos, contar cómo fue la atención, si se está cumpliendo con lo que la ley indica, si hay cosas que modificar, si hay datos erróneos, que eso también pasa. Imaginemos que, un centro de salud en Morón cambie su horario de atención. Bueno, la gente puede entrar y marcar eso. Eso después la Fundación lo recibe. Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo, digamos, el ciudadano y la ciudadana puede acceder a esa información? Vos, una vez que elegís el centro,
entrás, cliqueás y ahí ya puedes hacer todo esto que te No digo comentaba. estos cambios o las puntuaciones, cuáles son mejores, cuáles tienen buena La atención. plataforma te lo va ordenando. Ah, perfecto. Te los va ordenando alfabéticamente, por los más recomendados, según los usuarios. Excelente. Hay como tú una dinámica interna de esta plataforma que lo que te permite justamente es eso. Y lejos de querer ir en contra de aquellos o estar todo el tiempo en este rol de esto no se hace, esto está mal, la idea es generar un diálogo entre los diferentes estados para que puedan con esa información modificar ciertas cosas y justamente lograr lo que todos y todas queremos, que tiene que ver con acceder a la salud en términos amplios y no solamente lo que antes nos proponía. ¿Y cómo articula la Fundación con, digamos, el Estado, con las escuelas, con los centros educativos? ¿Hay algún tipo de interacción entre esos actores? Sí, un montón. Y son un montón las áreas de la Fundación que trabajamos en esa línea. Puntualmente, el área de la cual formo parte está trabajando en 6 provincias, justamente en la difusión de esta plataforma, porque como comentaba al principio, a veces uno desde acá solamente mira y piensa en lo que nos pasa acá en el conurbano, lo que nos pasa en la capital federal, pero en un país federal las cosas cambian. Sí, y estamos trabajando en ese sentido en la provincia de Misiones, en Salta, en Córdoba, en Santa Fe, bueno, como les dije, en conurbano, en capital federal. Bueno, son varias las provincias en las que venimos trabajando y en las que estamos llevando fuertemente esta propuesta de dónde, y en cada provincia hacemos un trabajo también de incidencia política. Es importante porque uno parece que, digamos, el dónde sea algo que se puede buscar rápidamente, pero en realidad hay poca información, poco acceso a esa información eficientemente, de dónde poder hacerse el test gratuitamente. Más allá del hospital público, hay mucha gente que teme la cantidad de gente, el tiempo, y es un testeo que se hace sencillamente, rápidamente, y está bueno tener esta plataforma para poder saber cómo hacerlo. Que cada provincia tiene su propia historia y cada una de ellas encara estas cuestiones de otra manera o no las encara directamente, de modo que realmente hay que adaptarse a las circunstancias de donde uno actúa, en el ámbito que actúa, y empezar por donde corresponde empezar de acuerdo al avance que haya habido. No es lo mismo empezar en una zona donde las escuelas ya han trabajado, donde los alumnos ya vienen con algunos elementos conocidos, a otra donde ese tema ha sido tabú, donde no se ha permitido siquiera tratar porque se considera como un pecado que lo tengan, y realmente me parece sumamente importante esa adaptación y esa amplitud de criterio con que se encara, ¿no? Sí, y en ese sentido, por lo menos la forma de trabajar que tiene la Fundación y que siempre ha tenido es no ir a una provincia directamente y empezar a trabajar, sino realizar alianzas con grupos locales que conozcan y que sean de las, armar redes. de las ciudades y de los pueblos, respetando justamente las culturas, las historias, las idiosincrasias, porque es lo que nos va a permitir seguramente hacer un mejor trabajo, ¿no? Y la modernidad que tenga cada provincia. Y utilizar las organizaciones que están trabajando en los territorios como para no tener que hacer ese doble trabajo. Y ahí hablábamos de la ESI, hablábamos de los derechos y hablábamos de el acceso a la información para el test, para los profilácticos, ¿no? ¿Y cómo se une, digamos? ¿Qué derechos trae la difusión de la ESI, digamos, a estos pibes y pibas desde los 3 años en adelante, para que puedan también acceder a la prevención del VIH, que es fundamental, ¿no? El cuidado del cuerpo también. Sí. No, yo quería agregar, hablando de las diferencias, que en este momento, por ejemplo, en Tucumán se está discutiendo en una escuela si pueden entrar chicas, que sea mixto. Parece del siglo pasado. Pero no solamente eso, sino que los propios alumnos han hecho movimientos fuertes, no solamente padres y alumnos se han unido para evitarlo. Es una cosa que a nosotros desde acá nos resulta increíble, digamos, y sin embargo es una realidad del siglo XXI en ese lugar, ¿no? Entonces uno piensa que todo lo demás está parejo a esto, ¿no? No es una excepción de la cultura del lugar, ¿no?
es de la cultura de cada lugar, pero siempre hay que tener presente la universalidad de los derechos humanos. Es decir, nunca es una excusa las idiosincrasias culturales para evitar el cumplimiento de derechos humanos. El derecho a la información integral en un tema de tanta importancia como es la transmisión, las vías de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH y de la enfermedad del SIDA, el derecho a la información de cada una de las a la información integral es un derecho humano. ¿Por qué? Porque está vinculado a la preservación del derecho a la vida. Uh-huh. Y a la, digamos, a la vida, a la propagación, con condiciones de la vida. Y a la salud, ¿no? Y a la salud, el derecho a la salud. El derecho a la salud, sí. Por eso es fundamental también, como más allá de que todavía estamos peleando con idiosincrasias que, como decía Enrique, no deberían, digamos, no se puede por una idiosincrasia cultural de un lugar impedir que se cumpla con el derecho al acceso a la salud o al acceso a la vida. Por eso también es importante apoyar no solamente la Fundación, sino las políticas públicas del Estado que deben existir para garantizar ese acceso. Por eso es importante el trabajo que hacen articuladamente fundaciones como tan emblemáticas, digamos, como la Fundación Huésped, para que se cumpla una ley de universalización de información y de difusión de derechos en las escuelas, que tiene que ver no solamente con el acceso a la salud, con el acceso a la información sobre el cuidado del cuerpo, sino con el acceso a los derechos también de identidad sexual, de identidad como sujetos de derecho, ¿no? Valga la redundancia. Así que es importante también el trabajo que están haciendo. Y aparte están haciendo lo vi en las plataformas, una encuesta para los docentes respecto de la ESI, ¿no? Sí. Coincido plenamente con los aportes que estaban haciendo, y me parece fundamental todas las miradas en este sentido y entenderlo desde un sentido bien amplio. Con respecto a lo que es la ley de educación sexual integral y un poco lo que me preguntabas, se lanzó hace muy poquitos días una encuesta virtual, una encuesta online a docentes. ¿Cuál era la propuesta o cuál era la idea? El año pasado, al cumplirse los 10 años, la Fundación encaró y realizó una encuesta a estudiantes. Primero fuimos a preguntarles a los estudiantes y a las estudiantes qué les parecía, si conocían la ley, cómo se implementaba, si tenían información, con qué relacionaban la ley, y ahí iban identificando diferentes cuestiones, si habían sufrido situaciones en las cuales ellos creían que la ley no se cumplía, uh-huh. Con quién conversaban más de estos temas, si era con docentes, con adultos, con preceptores, entre ellos mismos, si no se hablaba, y eso arrojó una serie de resultados, y un poco la contraparte es hacer una encuesta similar ahora justamente a los docentes, ¿no? Ir a preguntarle a los docentes qué les parece la ley, si la implementan, cómo la trabajan en el aula, y hacerlo bien situacional, ¿no? Digo, si pasa esto en tu aula, con un alumno, con una alumna, con un estudiante, ¿cómo reaccionás? ¿Conocés la ley? ¿La trabajás? Sí, ¿de qué manera? Para encontrar la otra parte del mostrador, ¿no? Uh-huh. Digo, ya hablamos con los estudiantes, ahora vamos a hablar con los docentes, y en ese sentido también les pedimos ayuda para difundirla, porque creemos siempre que a más encuestas se respondan, más representativa es la muestra, y nos interesa y mucho que todos y todas los docentes, incluso los que no la trabajan también, puedan estar completando esta encuesta, porque nos parece que puede estar interesante. Vamos a colaborar ahí con la difusión de ambas plataformas de la Fundación Huésped, pero también además vamos a seguir, como el Defensor del Pueblo siempre lo ha hecho, junto al Defensor Adjunto Enrique Pochat también, defendiendo, digamos, el acceso a los derechos sobre todo de los niños, las niñas y los adolescentes en esas cuestiones, ¿no? Que es fundamental. Vamos a ir a una breve pausa y después seguimos charlando con Didier Oliva de la Fundación Huésped. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón.
verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Tierra, música, aire, agua, efectos, fuego, silencio. El 31 de enero, cuando mi hermano desaparece, se hicieron peritajes que arrojaron resultados positivos. Los 4 elementos. Peritajes que determinaban que Luciano había estado en un patrullero, había estado en la comisaría. Transitan por el éter. Los patrulleros se salieron de jurisdicción esa noche. Entonces acá hay que unir cabos. El 5º elemento. El éter. Esto no cierra en que un pibe cruzó la autopista y lo pisó un auto y ya. Construye el futuro. Encontramos a Luciano, ahora hay que armar este rompecabezas. Nosotros necesitamos saber la verdad. En tránsito. Toda la verdad. Energía que retumba. Ustedes me preguntaban a mí, Vanessa, ¿qué esperanza tenés de encontrar a tu hermano? Fundamental para la radio. No tengo esperanza de encontrar a mi hermano. Y si lo encuentro, lo voy a encontrar muerto. Mi vieja tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. En tránsito. Buscan el agua y en los matorrales. 30 años. Una emoción apretando por dentro. Comunicación cooperativa. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, 353 de esta 9ª temporada, acá por FM en Tránsito, charlando sobre la Fundación Huésped con Didier Oliva y charlando un poco sobre la implementación de la ESI, de la Ley de Educación Integral, Sexual Integral. Y bueno, un poco para terminar con esta charla, queríamos cómo podemos contactarnos con la Fundación, cómo podemos acceder. Vamos a poner los links, pero ¿hay algún teléfono, hay alguna... ¿querés contar la página sobre cómo acercarse a la fundación? Sí, un poco para sintetizar, hoy estuvimos hablando de la plataforma Donde, que la pueden ubicar en donde.huésped.org.ar. Ahí rápidamente acceden a la plataforma y podrán ver todo lo que estuvimos conversando. Por otro lado, y uno de los medios más utilizados que tiene la Fundación, donde todo el tiempo estamos actualizando y metiéndole mucha pila, es el Facebook, que es Fundación Huésped. También tenemos Instagram, que es Fundación Huésped. También tenemos Twitter, que es Fundación Huésped. Así que por todas Linkeamos por todos lados también nosotros, así que estaba ahí publicado. Por todos lados anda la difusión, y ahí muy bien trabaja las compañeras del área de comunicación y prensa de la Fundación. Por otro lado, la página histórica con la que siempre la Fundación publicó y comentó es huésped.org.ar. Ahí rápidamente puedes acceder a los materiales que tiene la Fundación, donde se cuenta qué hacemos, cómo nos financiamos, cuáles son los servicios. Hay materiales que se pueden descargar directamente, hay noticias. Hace muy poquito estuvimos en el simposio que realiza todos los años la Fundación Huésped, también en relación a sobre todo actualizaciones que tienen que ver con el mundo del VIH-Sida. Así que esas son todas las redes, esas son todas las formas que tienen de contactarnos. Y bueno, y la encuesta también la encuentran o en la página o en el Facebook, y también vamos a estar subiendo seguramente el link de la encuesta. Es una encuesta muy cortita, es para docentes de todos los niveles, sobre todo de secundaria, así que les pedimos ahí que esté escuchando, la que esté escuchando, que lo pueda difundir, que lo pueda compartir. Nos va a venir bárbaro para seguir trabajando en estos temas. Importante entonces seguir apoyando a la Fundación Huésped, que lleva ya muchísimos años trabajando ya no solamente en la difusión de los derechos sobre la enfermedad SIDA y sobre el virus de inmunodeficiencia adquirida, sino también sobre un montón de otros aspectos que tienen que ver con los derechos de sexualidad y de cuidado del cuerpo. Lo doloroso es que debe recurrirse a una entidad privada para algo que el Estado debería encarar seriamente como un problema a resolver y participar activamente
en esta área, porque esa es la gran forma de resolver la mirada global. Si no, son los trabajos de por personas supuesto, que ponen todo el esfuerzo, organizaciones, pero que llegan a lugares muy limitados. Sí, para otro programa tendríamos que invitar también no solo o a la Fundación o a algún otra referente, porque hubo bastantes inconvenientes respecto del acceso a la medicación con los pacientes con VIH. Por lo menos públicamente se dio a conocer que hubo bastantes demoras y bastantes faltantes en el acceso a la medicación por parte de la salud pública. Pero bueno, eso vamos a ver en otro programa. Tradicional, las compras llegan mal, pero finalmente se atienden, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Didier, por haber estado acá. Y como siempre en este trayecto de programa vamos a escuchar la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Los Pueblos Nuevos. Bueno, hoy 16 de septiembre es un día en que se conmemoran varios acontecimientos, ¿no? El Defensor del Pueblo nos recordaba al comenzar esta audición que hoy se ha establecido como el Día del Estudiante Secundario en conmemoración de la fecha que en 1976 se secuestró a varios estudiantes, mujeres, varones en sus hogares de la ciudad de La Plata. Fueron llevados a centros clandestinos de detención y tortura y 6 de ellos permanecen desaparecidos. En 16 de septiembre es también un aniversario del alzamiento militar que en 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y significó el comienzo de un periodo de persecuciones, de proscripciones e incluso de pérdida de la libertad e incluso muerte de opositores. Ahora, hoy 16 de septiembre se recuerdan también acontecimientos más alegres. Es la Fiesta Nacional de México. Se conmemora el comienzo de la Guerra de la Independencia en México. La Revolución Mexicana fue una revolución del pueblo. En la ciudad de Querétaro, del Virreinato de Nueva España, un grupo de patriotas preparaba un levantamiento en septiembre de 1810. Descubiertos, los jefes del movimiento fueron presos en el pueblo de Dolores, pero el cura del lugar, Miguel Hidalgo, al frente de un grupo de indígenas mal armados, los libertó en la madrugada del 16 de septiembre en lo que se conoce como el Grito de Dolores. Al poco tiempo, Hidalgo estaba al frente de una muchedumbre de 100.000 indios y mestizos, que con la consigna de «Viva la Virgen de Guadalupe y muerte a los gachupines», atravesó como una tromba el territorio mexicano. Era una guerra nacional, con componentes de conflicto de etnias, lucha de clases, contienda religiosa. Contra la imagen indígena de la Virgen de Guadalupe, los blancos partidarios de los españoles, a quienes los patriotas llamaban gachupines, levantaron la imagen de la Virgen de los Remedios. Durante un tiempo, Hidalgo consiguió mantener un gobierno en Guadalajara, pero derrotado en la batalla de Puente Calderón a comienzos de 1811 por el disciplinado ejército del virrey Venegas, el jefe patriota fue fusilado en Chihuahua. El ímpetu de Hidalgo no se extinguió con su muerte. Su discípulo, el cura de Cuaracuaro, José María Morelos, se puso al frente de la insurrección. Ya no se trataba de multitudes de indígenas que asaltaban poblaciones, los dirigidos por el cura Morelos, sino guerrillas móviles de gran eficacia que le dieron el poder en los distritos rurales del sur mexicano. En 1813 se reunió un congreso en Chipalcinango que el 22 de octubre de 1814 declaró la independencia. El gobierno independentista duró hasta diciembre de 1815, en que el sacerdote guerrillero fue tomado prisionero y fusilado. Con su muerte se creó un gran vacío en el mando del grupo insurgente. Los realistas lograron rehacerse y recuperar la ofensiva. Los leales a la corona parecían haber sofocado el intento de independencia. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Pero el proceso revolucionario continuó. Muchos criollos que luchaban en el bando realista se volcaron a la causa de la independencia. En febrero de 1821 se llegó a firmar un acuerdo, el Plan de Iguala, y el 27 de septiembre de ese mismo año, el ejército, al mando del ex realista
Agustín de Iturbide entró triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El próximo lunes, 18 de septiembre, siguiendo con las conmemoraciones, la fiesta nacional se celebrará en el sur del continente, en Chile. Aquí también los jóvenes criollos lucharon por obtener la libertad y la autonomía política y económica frente a España. En la Capitanía General de Chile, la revolución estuvo a cargo de las élites. Se enfrentaron los que proponían la autonomía con los que defendían los derechos de la corona española en América. Y estaban en juego también los intereses económicos de libertad comercial y de autonomía política, con un régimen en que ellos serían los principales protagonistas. El pueblo común de campesinos, mestizos, peones, labradores, indígenas, no tuvo una participación notable. Ante las noticias llegadas de España y de Buenos Aires se convocó a Cabildo Abierto y este nombró el 18 de septiembre de 1810 una junta de gobierno. Entre los integrantes de la junta estaba el presidente, el mariscal chileno Mateo de Toro y Zambrano, de 86 años, y otros integrantes, entre los que se destacó el mendocino Juan Martínez de Rosas, que procuró dar al proceso un rumbo de independencia. En 1814, Fernando VII, que había recuperado su trono, se encontró con que los gobiernos provisionales de las colonias españolas habían realizado una serie de cambios, con los cuales el rey no estaba de acuerdo, y ordenó a sus funcionarios que anularan todos los cambios. Intensificó las medidas para recuperar los dominios reales que corrían peligro. A Chile llegaron tropas desde el Perú, las que lograron una victoria sobre los patriotas en la batalla de Rancagua en 1814 e instauraron nuevamente el régimen realista acompañado de una fuerte represión. Los patriotas cruzaron a Cuyo y se integraron al ejército de los Andes, que bajo el mando de José de San Martín se preparaba para continuar con la lucha por la independencia de Sudamérica, que debía culminar en Lima, pero que luego de la reconquista por los realistas del territorio de Chile, tenía que vencer un primer desafío, que era libertar a esa nación hermana. El ejército libertador comenzó el cruce de la cordillera de los Andes en enero de 1817 y el 12 de febrero enfrentó a los españoles en Chacabuco, al norte de Santiago. Tras el triunfo sobre el ejército realista, un cabildo abierto eligió como director supremo a Bernardo O'Higgins y ratificó a José de San Martín como comandante general del Ejército Unido. El 12 de febrero de 1818, en el aniversario de la batalla de Chacabuco, se proclamó formalmente ahora la independencia de Chile. Pero no todo estaba logrado. Los realistas habían reorganizado sus fuerzas en el sur del país y sorprendieron al ejército patriota en Cancha Rayada, en las cercanías de la ciudad de Talca. O'Higgins quedó herido en el combate. San Martín se replegó hacia Santiago. Finalmente, en Maipú, el 5 de abril de 1818, las fuerzas patriotas lograron una victoria decisiva sobre el ejército realista y se consolidó la independencia chilena. Uniéndonos a nuestros hermanos mexicanos en su fiesta nacional que celebran hoy, escucharemos la canción tradicional Las Mañanitas de Hidalgo, interpretada por el caudillo del son. A las 6 de Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. A las 6 de Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. ¿Qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¡Ay, ya! Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones, Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones, Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro, no le pasará a Saldúa porque Saldúa es muy zorro. ¡Ándale!
acábatelo, Huicho. Porque traer Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, cuanto más el pozolero. Porque traer Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, cuanto más el pozolero. Arriba Miguel Y hermosa canción, Las Mañanitas de Hidalgo, ¿es? Hermosa canción, muy, muy alegre para este sábado soleado. Y bueno, ya nos quedan más o menos 4 minutos de programa. Vamos a contar algunas actividades que va a haber en la semana. Cable a Tierra, la asociación Cable a Tierra de aquí de Morón tiene taller de peluquería. El curso se dicta los miércoles de 16:30 a 19 horas. Esto se hace en la casa de Cable a Tierra, en Almirante Brown 611. Hay cupos limitados, así que pueden ingresar por el Facebook y de manera privada pedir tener este lugar para el curso de peluquería. También tenemos una peña folclórica en la Bartolina, en el Centro Cultural Bartolina, el sábado, hoy, 16 de septiembre, 22 horas, una noche folclórica. Se presentará en la vuelta Proyección Folclórica y Atigüe Folclore. Esto queda en French y Abel Crosta, en la esquina, y pueden escribirse para las reservas a reservasbartolina@gmail.com. Después también, como dijimos la semana pasada, ya se viene la tercera campaña de reciclado de residuos electrónicos que organiza el municipio de Morón, para que todos los vecinos y vecinas puedan descartar de manera segura los objetos tecnológicos en desuso. Esto es teléfonos, televisores, monitores, computadoras, impresoras, juguetes electrónicos, todo esto que trae grandes problemas si se descarta a los residuos comunes, se juntan directamente en los espacios de las UGC, donde pueden llevarlos de 8 de la mañana a 18 horas o en cualquiera de los puntos verdes en las plazas, la Plaza Comelén. Con alguna exclusión, ¿verdad? Sí, no se reciben ni pilas. Sí, siempre lo recuerda porque estamos con un problema. Necesitamos saber dónde poner las pilas. Es verdad que es un gran problema para la ecología en general. No se recibe ni pilas, ni baterías, ni cartuchos de tinta, ni transformadores, ni radiadores con PCB. Todo esto estamos todavía con algunos inconvenientes para saber dónde, pero por lo menos yo aprendí, me han dicho la gente de Abuela Naturaleza, expertos en reciclado, que los ponga con arena dentro de una botella plástica y ahí ponga las pilas por lo menos y lo cierra al vacío y por lo menos ahí no va a contaminar hasta que se encuentre una forma de reciclar estos productos, estos objetos. Así que bueno, pero de momento invitamos a todos aquellos que tengan computadoras o que uno siempre tiene ahí pedazos de impresoras o teléfonos o baterías de teléfono, pueden acercarse entonces a estos puntos verdes para... O reemplazos celulares, que está de moda de los cambios permanentes, ¿no? Sí, y los cargadores, ¿no? Yo tengo en mi casa millones de cables de cargadores de diferentes teléfonos. Eso sí se recibe. Eso sí se recibe, sí. Sí. Los cargadores sí, así que pueden acercarlos ahí. Bueno, están en varias plazas de estos puntos verdes, en la Plaza Comelén, acá en Castelar Norte, en San Pedro y los Incas, en Plaza Alsina, Perú, Estanislao del Campo, en Villa Sarmiento, en el Obrador Municipal, en Massa y Río Gallardo, en Morón Sur, en Plaza Belgrano, en Anatole France y Avenida del Libertador, en Castelar Centro Sur, en la Plaza Fray Mamerto Esquiú, en Miró y Bedver, en Castelar Sur también, en la Plaza San José, en Burgos y Grito de Alcorta, en Morón Sur, y en las estaciones de reciclado que se encuentran en el corredor de Erqui, en el Palomar. Así que invitamos a todos aquellos que tengan estos objetos a acercarlos allí. Después también comentarles que ya es un clásico del oeste que se sigue organizando, es el Oeste Rock. Hasta el 30 de septiembre hay tiempo para sumarse a la convocatoria. Si tenés un grupo de rock, sos solista o integrás una banda de tu escuela secundaria y vivís en el municipio de Morón o en partidos aledaños como La Matanza, 3 de febrero, Ituzaingó o Hurlingham, no podés perderte esta oportunidad de mostrar... Merlo también es aledaño. No lo pusieron en la página de quienes organizan, así que no, por eso no lo nombro. También está en la frontera con Morón, en una parte. Eso está claro que sí, pero bueno, no está puesto. Hay razones para no ponerlo. Claro, no lo han puesto en la página del municipio de Morón. De todas maneras, imagino que están invitados también. Bueno, para poder mostrar tu música hay que acercarse con los temas propios grabados
una foto y una biografía de lunes a viernes de 10 a 16 horas en la Dirección de Arte y Cultura del municipio de Morón, en la calle Casullo 59, ahí en el centro de Morón. Para tener más información se puede escribir también un mail a arte.cultura.moron@gmail.com o llamar al 4483-3447. Lo reitero por las dudas, al 4483-3447. Así que esto es un poco de las actividades tanto del municipio de Morón como de otros espacios culturales aquí en Morón. Así que bueno, ya estamos llegando al mediodía, ¿no? Llega el mediodía. Momento para terminar esta audición del Defensor del Pueblo, que es un servicio del Defensor del Pueblo, pero la actividad del Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Leonardo Gac, y de su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana. De lunes a viernes, en el horario desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, el Defensor del Pueblo y su equipo de colaboradores para atender de la mejor manera posible tu orientación, tu pedido de orientación, tu consulta, tu reclamo, tu denuncia en la sede de la Defensoría del Pueblo, Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón. Esa denuncia, ese reclamo, ese pedido de orientación también se pueden hacer llegar por vía telefónica a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957. También por correo electrónico defensor@defensoriamorón.gov.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta con su página web www.defensoriamorón.gov.ar. Es un medio de comunicación también, de información, de noticias que pueden ser útiles para quienes accedan a esa página, que también cuenta con una sección de reclamos. Así es, tiene varias pestañas la página, una de ellas puede ser para escuchar y revivir estos programas, pero también tenemos otra que dice reclamos, donde ingresando sus datos accederán a la posibilidad de que nuestras áreas de atención se comuniquen y puedan asesorarlos correctamente, asesorarlos y asesorarlas. La Defensoría del Pueblo, igual que la Fundación Huésped, está presente en las redes sociales. En Facebook, Defensoría del Pueblo Morón, en Twitter, @Defensoría Morón, y ahora en Instagram también, @Defensoría Morón. Nosotros estaremos el próximo sábado con ustedes, con vos que has decidido sintonizar tu receptor en el 93.9 de la frecuencia modulada, o que te has comunicado a través de internet a www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Esperamos entonces el próximo sábado estar de nuevo comunicados. Hasta entonces, les deseamos una muy buena semana de trabajo, de encuentros con la familia, de trabajo por la comunidad, en definitiva, de trabajo por la paz y la justicia. Hasta el sábado. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del